Una manera muy especial en esta hermosa noche que el Señor nos regala. Para nosotros es un gran honor, es una gran bendición, es un gran privilegio el poder estar con ustedes con el propósito de compartir la poderosa palabra del Señor. Y vamos a entrar inmediatamente en lo que queremos compartir, ya que tenemos el tiempo encima. Queremos pedir disculpas porque hoy iniciamos un poco más tarde de lo normal, pero vamos a entrar inmediatamente en lo que Dios quiere compartir con esta hermosa comunidad del Caimito. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, estaremos tomando la lectura de la palabra de Dios desde el libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. Juan capítulo 6, del 16 al 21. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Quiero repetir ese texto bíblico. Mas ellos con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha de escucharla. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted nos da para reunirnos y llevar el evangelio, llevar, Señor, el plan de salvación a cada persona, a cada casa, a cada hogar. Te pido, Padre, que abra el corazón y el entendimiento de cada vecino, cada morador en esta hermosa comunidad, y que tu palabra cause una transformación en cada una de sus vidas. Te pido, Señor, que al escuchar este mensaje, sus vidas no queden iguales. Padre, que usted transforme sus corazones, transforme sus mentes, para que así su manera de comportarse también sea diferente. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y amigos, quiero compartir este breve mensaje bajo el título: sin Jesús no podrás llegar. Sin Jesús no podrás llegar. La verdad que ha sido más atacada desde toda la existencia de la humanidad es que el hombre puede llegar, alcanzar, hacer cosas sin Dios. Hermanos, esta mentira ha conllevado a muchas personas a terminar en lugares difíciles y más allá en el infierno. Y esa es la mentira a la cual Satanás le inyecta a Eva desde el inicio. Satanás le dice a Eva que si ella quería ser igual a Dios, tener el mismo conocimiento y la sabiduría de Dios, que comiera del árbol. Eva
intentó alcanzar, llegar a cierta sabiduría, a cierto conocimiento fuera de Dios. De ahí, hermano, es que el mundo entero, el sistema del mundo, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en las películas, lo que vemos en la radio y toda la influencia alrededor nuestro, es el hombre diciéndole al hombre que por sí mismo puede alcanzar y lograr ciertas cosas. De ahí es que tenemos libros de autosuperación. Tú puedes llegar a ser libre de cualquier situación. Tú puedes llegar por ti mismo, por tu propia fuerza. Tú puedes llegar a alcanzar tus sueños. Tú no necesitas a nadie o a nada más, sino solamente a ti mismo. Tú eres suficiente para lograr y alcanzar ciertas cosas. Tal mentira fue elaborada en el mismo infierno. De ahí es que Satanás quiere que todo hombre y toda mujer piense que lo puede lograr por sí mismo. Puede llegar a alcanzar ciertas cosas por sí mismo. El ser humano se ha propuesto llegar a muchos lugares por sí mismo. Se ha propuesto llegar a la luna. Pero cuando llegó a la luna, al espacio, Dios le trazó límites y de ahí no pueden pasar. El hombre se propuso llegar a las profundidades del mar. Pero hay profundidades del mar a la cual el hombre no ha podido llegar porque Dios trazó límites. El hombre se ha propuesto alcanzar cierta sabiduría. De ahí es que muchos científicos han intentado de procrear un cuerpo humano y crear vida en los laboratorios. Pero Dios le trazó límite a lo que el hombre puede lograr y alcanzar. El ser humano, hermano, se ha propuesto alcanzar cosas por sí mismo. El ser humano se ha propuesto hacer cosas por sí mismo. De ahí, hermano, es que se ha dicho y se ha predicado y se ha hablado en muchas conferencias de la autosuperación. Si tú te lo propones en la mente, tú lo puedes lograr. Y tú puedes alcanzar la meta por ti mismo. Tú puedes alcanzar a ser feliz. Tú puedes llegar a ser libre de cualquier atadura. Tú puedes llegar a la libertad de ese pecado. Y cuando el hombre piensa de esa manera, pasará toda una vida esclavo o esclava del pecado, porque sin Jesucristo nadie puede llegar a ser libre del pecado. Hermanos, y todo esto lo vemos en la Biblia y en nuestro alrededor. Desde los inicios de la creación del hombre, desde el libro de Génesis, vemos, hermano, como la descendencia después de Noé, los postdiluvianos, aquella generación que vino después del diluvio. Esa generación, hermanos, los postdiluvianos se propusieron llegar al cielo por sí mismos. De ahí es que tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel es el hombre tratando de llegar al cielo por su propia cuenta y por sus propios esfuerzos. Pero déjenme decirle, mis queridos hermanos, que eso no ha cambiado. Hoy en día tenemos religiones y creencias que el hombre intenta de llegar al cielo por sí mismo, por su propia fuerza, por sus propios méritos, haciendo ciertos sacrificios, haciendo ciertas cosas. El hombre ha intentado desde la creación de llegar al cielo por sí mismo. De ahí es que tenemos creencia que dice, bueno, si tú quieres ser salvo, tú tienes que hacer ciertas cosas. Pero la Biblia dice totalmente lo contrario. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice que no somos salvos por obra, sino por la fe en Cristo Jesús.
Pero desde la Torre de Babel vemos cómo el hombre ha intentado llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Dios le dijo a la generación después del diluvio: riéguense por la tierra. Mas ellos decidieron quedarse en un mismo lugar y edificar una torre para llegar al cielo. ¿Cuántas personas hoy en día no tenemos tratando de llegar al cielo por sus propios méritos y por su propia fuerza? De ahí, hermano, es que hoy más que nunca vemos como el hombre se ha propuesto llegar a ciertos lugares y alcanzar ciertas cosas sin Dios en su vida. Pero también tenemos personas que han tratado de llegar a la felicidad, han tratado de alcanzar la felicidad y la llenura que el corazón del hombre tanto anhela. De ahí tenemos al gran sabio rey Salomón. Este hombre intentó alcanzar la felicidad, intentó llenar ese vacío dentro de su corazón, pero al final de la jornada, después de intentarlo todo, después de experimentarlo todo, concluyó diciendo que él no pudo alcanzar o llegar a llenar ese vacío dentro de su corazón. Después que lo experimentó todo, terminó diciendo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero cuánto más no se repite la historia hoy en día. Hermano, vamos a decir que el 80% de la humanidad está tratando de llenar ese vacío dentro de su corazón por sí mismo. Hay personas tratando de llegar a la plena felicidad por sus propios esfuerzos, alcanzando sus propias metas. Mas sin embargo, lo alcanzan todo, lo tienen todo, pero no logran llenar el vacío dentro de sus corazones. El ser humano se ha propuesto, hermano, alcanzar y hacer muchas cosas por sí mismo. Pero la realidad es que Dios nos quiere librar de todos esos esfuerzos en vano, de nosotros llegar a ciertos lugares, de llegar a ciertas cosas en nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Y de ahí es que Jesucristo nos dice en Juan 15:5, Jesús dijo: porque separado de mí nada podéis hacer. Hermano, y la palabra nada significa nada. Jesucristo no dijo: no podrán hacer algunas cosas en mí. Jesucristo dijo nada. O sea, que usted no podrá llegar a tener una plena felicidad fuera de Cristo. Usted no podrá llegar al cielo sin Cristo. Usted no podrá alcanzar la salvación sin Cristo. Usted no podrá ser libre del pecado que lo ha encadenado y lo ha esclavizado sin Cristo. Ese vacío dentro de su corazón, hermano, seguirá siendo un vacío sin Cristo. Usted seguirá siendo un títere de Satanás sin Cristo. Usted seguirá siendo un perdido sin Cristo. Usted seguirá siendo un muerto espiritual sin Cristo. De ahí, hermano, que Jesucristo nos quiere librar de todo este trabajo en vano, cuando nos dijo en Juan 15:5 que separado de Él nada podemos hacer. Hermanos, pero también quiero enseñarte algo en esta historia. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban cruzando el mar hacia Capernaum y se levantó una gran tormenta. Y dice la palabra que ellos remaron de 35 a 40 estadios. Eso equivale a 3 o 4 millas.
Pero mientras más ellos remaban, no podían llegar hacia donde ellos querían llegar. Estaban estancados en medio de la tormenta. Ellos intentaron llegar por sus propias fuerzas. Ellos intentaron salir del problema por su propia fuerza. Lo hicieron todo. Eran marineros y pescadores profesionales. Eran pescadores de profesión. Sabían cómo salir de esa tormenta. Tenían las técnicas para remar fuera de la tormenta. Pero por mucho que remaron, no pudieron salir. No pudieron llegar al otro lado. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que después que ellos remaron de 3 a 4 millas, vieron a Jesucristo caminando sobre las aguas. Y el hecho de que los discípulos estaban en medio de una tormenta, eso representa un problema. Y dice la palabra que Jesucristo entró al problema por ellos. ¿Cuántas personas en el Caimito no tienen problemas? Y problemas que ellos han intentado resolver. Problemas que ellos han intentado salir del problema, pero por mucho que intenten no pueden, siguen en el mismo problema. Hermanos, y miren lo que hace Jesús. Jesucristo entra a la tormenta por ellos. Jesucristo entra al problema por ellos. Mas sin embargo, hermano, las personas que nos rodean, cuando nosotros estamos en un problema, en vez de ellos entrar a nuestro problema, ellos salen todos corriendo. Porque nadie quiere estar en medio de la vida de una persona que tenga problemas. Mas Jesucristo es totalmente lo contrario. Cuando tú tienes problemas, Jesucristo entra al problema contigo. Mas sin embargo, las personas que nos aman, familiares, la palabra de Dios, que cuando ellos vieron a Jesús, se asustaron porque pensaban que Jesús era un fantasma. Pero dice la palabra, hermanos, que ellos lo recibieron con gozo en la barca. Esa barca representa nuestras vidas. Ese mar representa el mundo. Y esa tormenta representa los problemas que vamos a enfrentar en la vida. Y el hecho de que los discípulos estaban remando 3 o 4 millas representa el esfuerzo del hombre tratando de salir de sus problemas por su propia cuenta, mas no puede. Y dice la palabra que ellos recibieron a Jesús con gozo en la barca. Ahora miren lo maravilloso de la historia. Que después que reciben a Jesucristo en la barca con gozo, la palabra dice que la barca llegó al otro lado donde ellos querían llegar. Hermanos, los discípulos no pudieron llegar al otro lado sin Jesús. Mas cuando Jesús se monta en la barca, ellos lograron su propósito, alcanzaron la meta, llegaron al otro lado, salieron de la tormenta. De ahí es que hay personas que en medio de sus problemas, en medio del pecado que lo tiene atado, en medio de las adicciones, se preguntan: ¿dónde está Jesús? Jesucristo está ahí contigo en la tormenta. Él solamente está esperando que tú lo invites a la barca, a tu vida. Des en cuenta que la palabra dice que los discípulos lo invitaron, lo recibieron con gozo. De ahí, hermanos, que hay muchas personas abatidos por Satanás, siendo esclavos del diablo, atados al pecado, actitudes, condiciones, pecado en su vida que no han podido ser libres, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de salud, y ellos se preguntan: ¿dónde está Jesús? Y hoy quiero decirte que Jesucristo está ahí en la tormenta contigo. Él solamente está esperando que tú lo invites a que Él entre a tu vida, a la barca, para que te pueda sacar del problema y la situación en la cual te encuentras.
Yo quiero que usted se me grabe en su mente, mi querido hermano y amigo, que sin Jesucristo en la barca, sin Jesucristo en su vida, usted no podrá llegar a ser libre del pecado. Usted no podrá ser libre de las adicciones. Usted no podrá ser libre de esos problemas que tanto le agobian en la vida. Pero más importante, donde cada ser humano quiere llegar es al cielo. Y me gusta lo que dice la palabra, que ellos llegaron al otro lado. Déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que cuando usted parta de este mundo, habrá otro lado. Te espera el reino de Dios, te espera el cielo. Y a ese lado es que cada uno de nosotros queremos llegar. Pero desen cuenta que ellos llegaron al otro lado cuando Jesucristo se montó en la barca. Cuando usted parta de este mundo, cuando le llegue su tiempo de morir, ¿cómo usted llegará al otro lado? ¿Cómo usted llegará al reino de Dios? Si solamente Jesucristo es el camino que nos conduce al reino de Dios. Solamente, hermano, por medio de Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe en Él, podemos llegar al reino de Dios. Usted no podrá llegar al cielo por su propia cuenta. Usted no podrá llegar al cielo por una creencia o una religión. Usted no podrá llegar al cielo por un pastor. Usted no podrá llegar al cielo por la iglesia evangélica. Usted no podrá llegar al cielo por la iglesia católica. Usted no podrá llegar al cielo por medio del Papa, por los mormones o los bautistas. Usted llegará al otro lado. Usted llegará al cielo solamente cuando Cristo está en su vida. Usted lo invita en su barca. Todo esfuerzo del hombre para alcanzar algo o llegar a cierto lugar sin Cristo es en vano. Usted estará remando así como los apóstoles en vano, sin llegar o alcanzar absolutamente nada. Hay personas que su matrimonio es un infierno. Hay hombres que no quieren llegar a su casa cuando salen de trabajar porque le espera un infierno. Hay mujeres que cuando salen de la casa no quieren llegar a la casa porque su casa es un infierno. Y de la única manera que usted podrá salir y que su matrimonio pueda ser una bendición y ser un matrimonio estable, tener paz en su casa, en su hogar, es si Cristo entra a su casa. Dese cuenta, hermano, que cuando Jesucristo entró en la barca, la tormenta cesó y ellos pudieron llegar. Esas tormentas en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, se va a detener cuando Cristo entra a su hogar y Él es el centro de su casa. Mujer que me escucha, si usted ha querido que su matrimonio cambie, si usted quiere tener paz en su vida, invite a Jesucristo a su casa, a su matrimonio, y te garantizo que la tormenta se va a calmar. De ahí es que hay personas que cuando tienen problemas en su matrimonio van a terapia. Terapia vienen y terapia van, y el mismo infierno en casa. Las amigas se reúnen en la casa para aconsejarte. Consejos vienen y consejos van, y el mismo infierno en la casa. Eso eres tú remando por tu propia cuenta. Eso eres tú tratando de llegar por tu propia fuerza. Mas Jesucristo está ahí, esperando que tú lo invites a tu vida, a tu barca, para que puedas alcanzar y llegar donde quiere llegar. Pero qué triste y lamentable que tenemos a Jesús a nuestro lado, esperando que le invitemos, mas no queremos. Y lo hemos intentado todo para llegar al otro lado. Y lo hemos hecho todo para llegar al otro lado. Y nos encontramos, hermanos, en la misma situación, en el mismo problema, atado con el mismo pecado, el mismo infierno en la casa. Porque lo he intentado todo,
mas no he invitado a Jesús a que entre en mi barca, en mi vida. Hermanos, los discípulos corrían el riesgo de hundirse en medio de esa tormenta, porque des en cuenta que remaban y no llegaban a ningún lado. Yo quiero decirte que tú corres el riesgo de hundirte si Jesús no está en la barca. Y quiero hacerte una pregunta. En medio de esta tormenta, ¿quién es que está en tu vida? ¿Quién está en tu barca? Quizás usted diga, bueno, pastor, yo no estoy pasando por una tormenta. Tranquilo, que ella viene en camino. Tranquilo, que la tormenta viene. Los problemas siempre vendrán. La pregunta es, cuando venga el problema, ¿quién estará en tu barca? Es solamente cuestión de tiempo de que venga una tormenta, de que venga el problema. Hermano, en este mundo hay tres tipos de personas. Personas que están traspasando por un problema, o personas que están comenzando a traspasar por un problema, o personas que están saliendo de un problema. Pero siempre tendremos problemas. Hermano, ¿quién estará en tu barca cuando vengan los problemas? El único que está dispuesto a entrar en una tormenta para ayudarte es Jesús. Y lo que tú no puedes hacer en tu vida, Jesucristo lo hace cuando Él entra a tu vida. Hermanos, yo quiero que usted entienda que sin Jesús no podemos llegar. No podemos llegar a ser libres del pecado. No podemos llegar al reino de Dios. Sin Jesús no podemos ser libres de los pecados que nos esclavizan. Sin Jesús no podemos alcanzar la felicidad. Hermano, Jesucristo es el que te perdona de los pecados. Jesucristo es el que liberta al cautivo como liberó al endemoniado gadareno. Jesucristo es el que sana al enfermo como sanó a aquella mujer del flujo de sangre de 12 años y aquella mujer encorvada de 18 años en Lucas. Y dice la palabra que la mujer del flujo de sangre lo había intentado todo, gastó todo su dinero en médicos, mas no podía llegar a la sanidad. Cuando Cristo se encuentra con ella llega donde quería llegar, que era ser sana. Y la mujer encorvada, 18 años jorobada, lo había intentado todo para enderezarse, pero seguía jorobada. Mas Jesucristo la enderezó desde el momento que le puso la mano. Lo que ella no pudo alcanzar, donde ella no pudo llegar, desde que conoció a Jesucristo, pudo llegar. Hermano, cuando Jesucristo llega al matrimonio, el problema se resuelve. El primer problema matrimonial, si así decir, lo vemos en Juan capítulo 4. Dos personas se acaban de casar. En medio de su boda se acabó el vino. Y yo pienso que al vino acabarse iba a causar un problema entre ese matrimonio. Pero el primer problema matrimonial, Jesucristo lo resolvió cuando Él llegó a esa boda. Cuando Jesucristo llegó al matrimonio, a la boda, ese problema se resolvió. Jesucristo mandó a llenar 6 tinajas de agua y la convirtió en vino, y el mejor vino. O sea que cuando Jesucristo resuelve un problema, lo resuelve de la mejor manera. Y sinceramente, no sé por qué estoy haciendo tanto énfasis en el matrimonio, pero siento que hay personas que están pasando por tormentas en su matrimonio. De la tormenta.
Con Él tú puedes llegar a tener un matrimonio sano y bendecido por Dios. Pero Jesucristo es la pieza clave. Tu matrimonio quizás es una tormenta y Jesucristo está ahí afuera esperando que tú lo recibas con gozo para que puedas llegar donde tú quieras llegar. Hermanos y amigos, yo quiero que usted se grabe esto en la cabeza. Sin Jesucristo usted no podrá llegar a ningún lado o hacer ninguna cosa. Dios nos creó para depender sola y únicamente de Cristo Jesús. Él es la piedra angular. Él es el centro de la Biblia. Él es el enfoque de la Biblia. Él es el enviado de Dios. Él es el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí es que toda la Biblia nos manda a enfocarnos única y solamente en Jesús. Y de ahí es que hoy te hago la invitación a que ponga tu vista en Cristo Jesús. Y que Él está ahí en medio de la tormenta contigo. Solamente está esperando que usted le invite a su vida, a su barca, para que pueda llegar donde usted quiere llegar. Y usted sí sabe dónde usted quiere llegar. En esta hora, si hay una persona que ha entendido, que ha intentado hacer muchas cosas, que ha tratado de llegar a ciertos lugares y a ciertas cosas, mas no ha podido, hoy experimenta a Jesús. Él está ahí, a una invitación de tu problema. Solamente tiene que invitarlo a tu vida, recibirlo como tu Señor y Salvador. Invítalo en tu barca, en tu vida, y te garantizo que las cosas van a cambiar. Si hay una persona que quiera a Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador, te quiero invitar a que por medio de esta oración usted haga lo mismo que hicieron los discípulos. Dice la palabra que ellos los recibieron con gozo. Yo quiero que usted hoy, en esta noche, reciba a Jesús con gozo en su vida. Ahí donde usted está sentado, cierre sus ojos, incline su rostro, y por medio de esta oración usted estará invitando a Jesús en su vida. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Jesús, hoy te recibo con gozo en mi vida, en mi barca. Te entrego toda mi vida, te entrego todos mis problemas. Y hoy confío que contigo, Jesús, yo puedo llegar. Gracias, Padre, por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si usted hizo esta oración, tengo 3 consejos que darte. Busque una Biblia, léala. Si no tiene, tenemos Biblia para regalar. Acérquese a uno de los hermanos de la iglesia y les haremos llegar una Biblia. Y nadie tiene que saberlo, tranquilo. Lo vamos a mantener en secreto. Segundo es, establezca una conversación con Dios. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Hable con Dios a todo tiempo. Comuníquele su problema, sus necesidades.
sus defectos y debilidades. Tercer consejo, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y congréguese en esa iglesia para que conozca los planes y propósitos de Dios para su vida. Este domingo tenemos un servicio especial en nuestra iglesia Monte Carmelo, donde estaremos compartiendo un delicioso desayuno a partir de las 9 de la mañana. Ahí le estaremos esperando para compartir la palabra de Dios con usted, para hablar con usted, para conocerle y para ayudarle en todo en cuanto podemos. Gracias por escucharnos. Gracias por prestarnos atención. Que Dios les bendiga. Que Dios